Editado por tu audionovela Ansuke. Capítulo 16. Islas de Chernóbil. No pierdas el tiempo con ellos, su máximo potencial es solo el de un discípulo de grado 3, dijo Raynor con desdén. ¿Sí? Es verdad, para los discípulos las aptitudes son más que importantes, agregó Leilin. Aunque estos jóvenes permanecieron en silencio durante la formación de sus grupos, Leilin, naturalmente, hizo aquello que lo beneficiaría más. Entre todos los discípulos, Hayden tenía la capacidad de ser independiente, pero Leilin no tenía una actitud tan buena, por lo que solo le quedaba unirse a un grupo. Además, al comparar, el grupo que tenía a Kaliweir como líder era el que tenía un mejor futuro, naturalmente. Jajaja, Bienvenido. Bienvenido. contigo, ahora nuestro grupo es más sólido. Definitivamente llegará el día en el que haré que esa persona se arrepienta, dijo Kaliweir mientras apretaba los dientes. Luego, varios de ellos se organizaron para reunirse después de la cena y volvieron a sus respectivas cabañas. Beirut, ¿a qué te referías antes cuando dijiste que se trataba de un continente diferente? Leilin fue tras la más amigable, Beirut, y le preguntó sobre lo que había dicho antes, algo que lo tenía preocupado. Oh, esto, tú sabes. De hecho, el continente en el que estamos es bastante pequeño. El resto del mundo lo llama las Islas Chernóbil. ¿Una isla? Dijo Leilin boquiabierto. Por todo lo que había viajado en el último medio año, Leilin estaba casi seguro de que este continente era tan grande como el continente euroasiático en el que estaba en el mundo anterior. ¿Pero esto era solo una isla? Oh. Perdóname. La geografía es mi peor asignatura. A veces hacía que mi tutor se estremeciera de la furia, explicó Leilin. A decir verdad, la familia Farlier es solo una familia de nobles y su herencia es bastante pequeña. No se puede comparar a los nobles de las grandes familias. No saber no era algo raro. Jajaja. Beirut se reía alegremente al escuchar hablar a Leilin. Me pasa lo mismo. Hice que 5 prestigiosos tutores se fueran furiosos. Al final, mi padre les ofrecía un salario mensual. Pero, aún así, nadie quería enseñarme. Esto es algo que mi padre me dijo especialmente justo antes de que me vaya. Pero sigamos hablando del tema anterior. Estamos en las Islas Chernóbil, aunque el resto del mundo les ha dado otro nombre. Las Islas Inhóspitas. ¿Inhóspitas? Leilin estaba un poco escéptico. Todavía hay varias personas por aquí y muchos reinos. ¿Podría ser que se refiera a la falta de algunos recursos? Así es. En las Islas Chernóbil, debido al entorno o a otros factores externos, la Tierra no puede producir ninguno de los materiales que necesita un mago. Además de los discípulos más honestos y los magos en aislamiento, no hay absolutamente ningún otro rastro de magos en el continente. Ahora entiendo. Leilin asintió con la cabeza. Aunque había mitos sobre magos en su tierra natal, solo el fundador de la familia Farlier había visto a un mago. Pensándolo así, uno puede apreciar su rareza. Y, por lo tanto, tenemos que cruzar los mares si queremos encontrar un verdadero continente. Escuché que no solo hay distintos tipos de recursos necesarios para los magos, sino también incontables secretos y restos de laboratorios de experimentación. El continente tiene diversas academias y organizaciones que comercian e intercambian información sobre la magia. En ese continente, los magos no son una leyenda. Aunque no sean comunes, hasta un humano normal es capaz de ver a uno. Solo allí podremos mejorar nuestras habilidades como discípulos. Los ojos de Beirut mostraban sus obvios deseos. Entonces así son las cosas. ¿Cómo se llama ese continente? Preguntó Leilin. No lo sé, Beirut sacudió la cabeza. Ese continente es enorme, nunca acordaron un nombre. En cuanto a nosotros, iremos al sur del continente, conocido como la estrecha región costera del sur. Solo la región costera del sur es varias veces más grande que las Islas Chernóbil en las que estamos. Leilin tomó una bocanada de aire fresco. ¿Es tan grande? Este mundo es realmente inmenso. Mientras más alto estés, más lejos podrás ver. Es la frase de un poeta que me gusta mucho, concluyó Beirut. Gracias por la explicación. Creo que necesito un poco de tiempo para asimilar la información. Leilin se despidió y volvió a su refugio. Había una placa metálica bastante oxidada colocada en la puerta de madera amarilla que tenía un 9 escrito. Al abrir la puerta, un hedor a óxido y putrefacción invadió su nariz. Leilin estornudó 2 veces, no pudo controlarlo. Parece que este lugar es solo un punto de encuentro, por lo que las instalaciones son bastante simples. En la cabaña de madera no había prácticamente nada más que una cama y una silla. Leilin encontró un paño con el que limpió la silla antes de sentarse.
La silla de madera rechinaba continuamente y preocupaba a Leilin, por el hecho de que pudiera partirse en pedazos en cualquier momento. Qué bueno que es solo por una noche. Aún así, sería mejor limpiar un poco primero. Leilin se sacudió el polvo de la ropa y salió de la cabaña. Había hecho planes para encontrarse con George y los demás. Dado que ya había elegido su academia, pensó que debería contarles para que pudieran mandarse cartas sin problemas en el futuro. El grupo de discípulos en el que estaba Leilin era uno de los últimos en llegar al campamento. Las carpas de las academias dejaron de recibir tantas visitas luego de que el grupo de Leilin terminara de elegir sus escuelas. Todo estaba más tranquilo. La torre del anillo de marfil de Enea. Es aquí. Leilin caminó hasta la parte trasera de los cuarteles para estudiantes y le bloqueó el paso a una chica que conocía del grupo de viaje. Hola Lisa, ¿sabes dónde está George? Lisa era una chica pelirroja que se había desarrollado rápido. Uno podía apreciar las finas curvas de su cuerpo. Leilin. Lisa se sonrojó. Tenía una buena impresión de él, que había ayudado a varios discípulos durante el viaje en distintas oportunidades. George está en la habitación 13. Lo llamaré por ti. Lisa se recogió la falda y se fue corriendo muy rápido. El corazón de Leilin se aceleró al sentir el aroma de su perfume, que quedó flotando en el aire. Leilin. Una voz alegre interrumpió sus pensamientos lascivos. George claramente se había bañado y cambiado la ropa. También se había afeitado el bigote. Tenía una apariencia fresca. ¿Ya terminaste de elegir la academia? Dijo George en voz muy alta mientras le daba a Leilin una palmada en el hombro. Sí, ya lo hice, elegí la Academia del Bosque del Hueso Abisal. Contestó Leilin. Academia del Bosque del Hueso Abisal. George se tocó el mentón. Mis superiores mujeres mencionaron que parece ser famosa por sus elementos mágicos oscuros y de sombras. Espero que no te hagas en los pantalones si ves a un esqueleto durante la noche. ¿Superiores mujeres? Leilin sacudió la cabeza. Estaba aún más fascinado por las habilidades de George para seducir mujeres, jajaja. Todos los miembros de la nobleza pueden participar de la prueba de actitud. Y resulta que, por casualidad, conocía una prima lejana, una prima mucho mayor. George se reía de forma engreída, como si hubiera ganado algo. En cuanto a los esqueletos y esas cosas, yo creo que los veremos incluso a plena luz del día, no solo de noche. Ahora Leilin era el que reía, ya que, no hace mucho, había firmado un contrato de discípulo con un esqueleto. Siempre y cuando sepas mi ubicación, estará todo bien. Mantengámonos en contacto en el futuro. Dijo George seriamente. Su expresión ya no era la del engreído de antes. Sigamos en contacto. Asintió Leilin. Así. ¿Sabes a dónde fue Besita? Preguntó George de repente. ¿Besita? Leilin negó con la cabeza. Luego del ataque de los lobos, la hermosa y enérgica chica se había vuelto mucho más callada. Pero pudo resistir y llegar aquí a salvo. ¿Sí? Escuché que otros compañeros decían que su actitud no era tan buena. Solo consiguió un grado 2, por lo que entró en la Academia de los Jardines del Pantano. Ahora lo sé. Gracias. A Leilin no le interesaban mucho los asuntos de esta chica. Aunque el Leilin del pasado realmente la admiraba, para él, una chica de 13 o 14 años era solo una niña. Y los encuentros anteriores fueron solo una travesura de niños. ¿Cómo es eso? ¿Te sientes algo ineficaz porque no lograste tenerla en tus manos? La expresión de George volvió a cambiar por una lasciva. Lárgate. 1 o 2 horas después, el cielo ya se había oscurecido. Leilin estaba en el campamento de la Academia del Bosque del Hueso Abisal y pudo disfrutar de la cena que le ofreció la academia a él y a los demás discípulos. Esta vez, la cena era extremadamente ostentosa y, ya que se iban al día siguiente, fueron generosos con las porciones que sirvieron. Había varios jugos de fruta y vino, pollo a la barbacoa perfumado, salsa de pescado, trufas, frutas y ensaladas. Todo llenó el estómago de Leilin, que no había comido mucho desde que apareció en las llanuras. Los discípulos comían y bebían en diferentes grupos. Los ojos de Leilin se toparon con el profesor Dorothea y Hayden parados en una esquina. Había intercambiado unas palabras con Hayden alguna que otra vez. Tenemos un discípulo de grado 5 este semestre. ¡Qué suerte! Beirut arrancó un gran pedazo de pollo de la barbacoa y le dio un enorme mordisco. Desde que Hayden llegó, él y el profesor Dorothea han hablado en algunas ocasiones. Me pregunto de qué hablarán. Para los discípulos, la aptitud determina el progreso de un mago. Lo que está haciendo el profesor Dorothea es bastante lógico. Beirut, cómete tu pollo a la barbacoa. La voz de Caliweir se tornó fría, y solo luego de ver a Beirut tomarse su jugo de frutas y bajar la cabeza, volvió su mirada a la barbacoa. Aunque la aptitud sea importante para un mago, no lo es todo.
Solo la acumulación y comprensión de información serán la verdadera motivación y la clave para aumentar los poderes de los magos, agregó un discípulo de grado 3. Y aunque era verdad, la atmósfera del grupo se oscureció al ver charlando a Hayden y al profesor. El grupo se dispuso a comer los manjares en silencio. Parecía que hubieran perdido el apetito. Jajaj, Guricha, rápido, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió después? Del otro lado, los discípulos de grado bajo estaban sentados formando un círculo y Guricha estaba en el medio narrando una peligrosa aventura. Era elocuente y gracioso en su discurso. Nisa y Dodoria se agarraban sus estómagos y se reían de forma coqueta como si fueran dos alondras felices. Comparados con ellos, su lado era bastante silencioso. Todos en el grupo se miraron entre ellos y se estiraron para escuchar con atención. Sin embargo, Caliweir mantuvo una expresión orgullosa. Leilin se rió en silencio cuando notó que incluso Raynor, el discípulo de grado 4, no podía arriesgarse a ir a escuchar y quedar mal. Después de todo, son solo un montón de niños. Luego de la cena, todos en el grupo se despidieron y volvieron a sus respectivas cabañas. La de Leilin era apenas más cómoda después de la limpieza que había realizado más temprano. Al menos no había tanto polvo como antes. Se acostó en la cama sin quitarse la ropa y se quedó mirando el techo, perdido en sus propios pensamientos. Finalmente ingresé a una academia. Ya es hora de que el cultivo de magos me abra sus puertas. Capítulo 17. El dirigible. Clan, una alarma que sonó al golpear una placa de cobre despertó a Leilin, que dormía profundamente. Abrió los ojos. Algunos rayos de sol entraban por la ventana y llegaban hasta sus zapatos. ¿Ya es la mañana? Se preguntó. Luego se puso de pie, se dio una ducha rápida y salió. «Buenos días». «Buenos días, Leilin», dijo Beirut, que tenía grandes ojeras y no dejaba de bostezar. «Las condiciones aquí son terribles. Hay pulgas y hongos en mis sábanas, por Dios. No aguantaré ni un minuto más aquí». Se oían voces enojadas de tanto en cuanto. Todos ellos eran discípulos de familias nobles y siempre habían vivido entre lujos, por lo que su situación actual los hacía sufrir. Ese día todos habían dormido poco y tenían grandes ojeras. Aunque Leilin no pudo dormir al principio, logró quedarse dormido más tarde. Tenía más energía que los demás y estaba dispuesto a salir a caminar. Parecía haber gran actividad en todo el campamento. Muchos estaban desarmando las carpas y el suelo estaba lleno de basura. Mientras caminaba en silencio, muchos pensamientos aparecieron en la mente de Leilin. Cada año, en esta época, los discípulos van en tandas allí, arriesgan sus vidas para llegar y seguir el camino de un mago. Y para Leilin, este solo era el comienzo. Reúnanse. Reúnanse. Formen un grupo con los de su misma academia y sus respectivos profesores se harán cargo. No se separen de los suyos. Gritó un hombre viejo de barba blanca desde el centro del campamento. Su voz era penetrante y, a través de algún tipo de magia, la hacía resonar en todo el lugar. Ese es un tono mucho más alto que el de las trompetas en mi mundo anterior, pensó Leilin. Se frotó las orejas, ya que sentía como si se las hubieran pisoteado, y se apresuró a dirigirse a la zona de reunión de la Academia del Bosque del Hueso Abisal. «Hey. Leilin, ¿volviste?» «Caliweir te estuvo buscando más temprano», le dijo Beirut. Aunque durante el poco tiempo que llevaba allí Leilin apenas lograba unir nombres y caras, su relación con Beirut era mejor. «Lo siento. Me alejé un poco y perdí la noción del tiempo. Necesitaba algo, Caliweir», dijo Leilin, dejando ver su arrepentimiento. «No es nada. Dorote le pidió que nos contara, así que solo tendrás que decirle después». «En este momento está alardeando», respondió Beirut, sacudiendo la cabeza. «Bueno. ¿Cómo nos iremos? ¿En barco?» Leilin miró el vasto mar azul, sus límites infinitos, pero no había rastros de ningún barco. No solo no hay barcos, desde el punto de vista de la geografía, este no es un buen lugar para colocar un puerto. Leilin estaba lleno de sospechas. «Supongo que no. Pero tomará otros 6 meses llegar a otro continente». Beirut se rascó la cabeza, pensativo. El transporte en la antigüedad está muy atrasado. Se necesita casi un año solo para viajar a la academia. No se puede perder tanto tiempo, se debe ser eficiente, pensó Leilin, mientras tocaba los 3 cristales mágicos que le había arrebatado a Urin, los que guardaba en una bolsita de cuero que colgaba de su cintura. ¿Ir en bote? ¡Qué pensamiento tan ingenuo!, dijo una voz fría que traía consigo la ridiculización. «Hayden», dijo Leilin, al ver que el estudiante vestido de negro se acercaba. «Estamos cerca del mar de la muerte, cualquier pez en él es capaz de matar a un caballero. Sin mencionar las enormes bestias y las criaturas antiguas.
Todos ellos detestan los barcos de los humanos y suelen provocar grandes olas y tormentas. Subirnos a un barco aquí sería como coquetear con la muerte. ¿Un pez con la habilidad de matar a un caballero? Preguntó Leilin con los ojos muy abiertos. Aún solo era un caballero en preparación, ¿eso significaba que moriría de caer al mar? Leilin indagó en su subconsciente y recuperó las estadísticas de su cuerpo. Leilin Farlier. Fuerza. 1,9, agilidad. 1,9, vitalidad. 1,9, estado. Saludable en las grandes llanuras de la muerte, Leilin analizó la carne de los lobos. Más tarde descubrió que los ojos de los lobos tenían un componente especial que se complementaba con las técnicas de respiración de los caballeros, por lo que juntó muchos de ellos. Con la contribución de los lobos gigantes, Leilin ahora había alcanzado los límites de un caballero en preparación. De acuerdo al análisis del chip de inteligencia artificial, cuando todas las estadísticas llegan al número 2, tienes el doble de fuerza que un adulto promedio y estás en la barrera antes de convertirte en un caballero. Solo encendiendo su energía vital interna pueden sobrepasar esta barrera. Apretó con fuerza el puño, controlaba una gran fuerza en la palma de su mano. Si tuviera que blandir una espada justo ahora, estoy seguro de que podría eludir a un pelotón de soldados comunes. Pero incluso un caballero, con una fuerza superior a la mía, ¿no puede vencer a un simple pez en el mar de la muerte? Se preguntó Leilin, algo escéptico. Puede que Hayden esté exagerando, pero es un hecho que el mar de la muerte contiene peligros incluso para los magos. Chip de inteligencia artificial, ¿es posible escanear los mares cercanos? ¿Radiación? ¿Un campo de fuerza desconocido? VIP. La radiación que rodea el cuerpo del huésped es excesiva. No se puede escanear debido a una interferencia de un campo de fuerza desconocido. Respondió el chip de inteligencia artificial. Leilin observó a Dorote, que estaba cerca y tenía cierto entendimiento. En este continente, la población de magos es escasa y no hay mucha interferencia de radiación, por lo que el chip de inteligencia artificial puede escanear hasta un radio de 20 lis. Pero los discípulos y profesores magos que están en el campamento causan una gran interferencia. Por eso es que el chip de inteligencia artificial tiene sus habilidades de escaneo limitadas. Justo ahora, ¿hasta dónde puedes escanear? Preguntó Leilin con el rostro oscurecido. VIP. Rango de escaneo preciso. Hasta un radio de 300 metros desde el cuerpo de huésped. Rango de escaneo impreciso. Hasta 1000 metros. Exhaló con fuerza nada mal. Es suficiente para advertirme de los peligros. De todas formas, al llegar a la academia, en otro continente, muy probablemente su radio de escaneo vuelva a disminuir. El chip de inteligencia artificial envió un mensaje. Para aumentar el rango de escaneo, por favor suba el nivel del chip de inteligencia artificial. ¿Todavía puedo subir el nivel del chip de inteligencia artificial? Leilin estaba eufórico. Sube de nivel. VIP. Se requiere más energía. Por favor, reponer energía. Leilin oyó aquella voz robótica y pasó del cielo al infierno. Maldición. El chip de inteligencia artificial ya ha desaparecido de mi cuerpo original, ¿cómo puedo devolverlo para reponer energía? Por otro lado, si pudiera hacer eso, ¿dónde podría encontrar la energía? Leilin sostuvo su cabeza y se recuperó un tiempo después. Olvídalo. Su nivel puede subir, podré buscar la forma en el futuro. Por ahora, sus funciones son suficientes para mí, pensó. ¿Qué les dijo Hayden antes? Dijo una voz que trajo a Leilin de vuelta a la realidad. Cuando Leilin se recuperó, descubrió que Hayden se había ido sin que se diera cuenta. Era Caliweir el que estaba ahora a su lado. Él solo habló de irnos. Supongo que estaba aburrido. Después de todo, no hablar con nadie en todo el día debe ser algo agobiante, dedujo Beirut. Sí, es verdad, asintió Caliweir. Luego miró a Leilin y le dijo. Estamos por irnos, no te vayas a ningún lado. Si te subieras a la nave equivocada sería un problema. ¿Nave? Leilin miró hacia el mar y no vio ninguna señal de un barco. Jaja. Caliweir se rió con fuerza. ¿Quién dijo que tenía que ser una embarcación? Miren. Leilin y Beirut miraron hacia donde señalaba Caliweir y, al levantar la cabeza, quedaron boquiabiertos. Podían verse 3 gigantescas naves blancas flotando lentamente en dirección a ellos. Al avanzar, cubrían el campamento con su sombra. Parecía que la oscuridad había descendido a la tierra. Oh. Miren. Por Dios. ¡Qué bello! Los demás en el campamento, al ver las extrañas naves, levantaban la cabeza y gritaban de asombro. ¿Qué tal? Este es uno de los medios de transporte de los magos, un dirigible. Pronto estaremos en él. Dijo Caliweir con algo de arrogancia.
Todo eso se lo contó hace poco el profesor Dorote. ¿Qué es lo que está alardeando? Dijo Hayden sin ninguna emoción cuando reapareció de la nada. Maldición. Caliway lo pisó. Los tres dirigibles se acercaban cada vez más y de a poco descendían sobre el terreno frente al campamento, aclamados por la multitud. Se parecen a los dirigibles de mi mundo anterior, y cada uno tiene un gigantesco aeróstato sobre él. ¿Estarán llenos de hidrógeno? Se preguntó Leilin, que tenía algo de experiencia de su mundo anterior y salió de su asombro antes que los demás. Ahora reflexionaba acerca de la construcción de los dirigibles. Al aterrizar, los dirigibles, totalmente blancos, produjeron unos gruñidos ensordecedores. Sus puertas se abrieron y salieron algunos magos de blanco. También había movimiento en el campamento. Unos viejos salieron e intercambiaron algunas palabras con ellos. Bueno. Todos traigan sus cosas y síganme. No se separen del grupo. Dorote tenía una capa negra puesta, así la silueta de su cuerpo quedaba oculta. Comenzó a reunir a sus alumnos. Los discípulos de la Academia del Bosque del Hueso Abisal salieron corriendo hacia sus pequeñas chozas a buscar sus pertenencias. Leilin tenía unas pocas cosas con él. Sus pertenencias consistían en una cantimplora, una bolsa de cuero, una espada en cruz que colgaba de su cintura y una ballesta en su espalda. Los discípulos dejaron el campamento siguiendo con fervor a los profesores de sus respectivas academias y se reunieron en pequeños grupos de acuerdo a ellas. Bueno, escuchen. Presten atención a los siguientes nombres. Torre del Anillo de Marfil de Enea, Academia de los Jardines del Pantano. Todos ustedes subirán al dirigible de la derecha, con el número 332. No lo pierdan. Profesores, por favor, tomen nota del número. Discípulos, sigan a sus profesores. Academia Metifura y Academia Kerita, su dirigible es el del medio, número 955. Continuó. Academia del Bosque del Hueso Abisal, Refugio del Sabio Gotham, el suyo es el de la izquierda, número 455. No se confundan. Leilin, luego de escuchar finalmente el nombre de su academia, no pudo evitar mirar al dirigible de la izquierda. Al acercarse, se dio cuenta que su tamaño era simplemente demasiado enorme. El aeróstato parecía una gigantesca pelota de rugby que hacía sombra en el suelo. Discípulos de la Academia del Bosque del Hueso Abisal, síganme. Dijo Dorote. Las llamas color verde en sus cavidades oculares centellaron. Detrás de él había dos figuras que parecían ser sus sirvientes o subordinados. Leilin caminaba en el medio del grupo y miraba a su alrededor. Observó con entusiasmo y reconoció algunas caras familiares de su grupo de viaje. Ellos también lo reconocieron y le sonrieron, mientras hablaban con otros compañeros. En todos podía verse la emoción. A lo lejos, sobre la derecha, Josh lo saludó enérgicamente antes de subir a su dirigible. Desde ese día, los discípulos tomarían distintos caminos. Hubo algo de tristeza en el corazón de Leilin, pero pronto fue reprimida. Capítulo 18. El conflicto. Poco después fue el turno de la Academia del Bosque del Hueso Abisal. Dorote marcó el paso, subiéndose primero. Los discípulos lo siguieron con prisa. Cuando Leilin puso mayor fuerza en sus piernas, el suelo bajo sus pies emitió unos fuertes sonidos, como si estuviera hecho de caliza. ¡Qué material tan extraño! Parece madera, pero es más robusto. ¿Será algún tipo de aleación? No pudo evitar pensar Leilin mientras miraba los patrones del suelo color gris. Hemos llegado. Esta sección, desde el número 13 al 32, es la correspondiente a la Academia del Bosque del Hueso Abisal. Pueden asignar los cuartos ustedes mismos. Recuerden, el mío es el 14. Búsquenme si necesitan algo, finalizó Dorote. Luego se dio vuelta y, con su capa negra ondeando, entró en su habitación con sus dos sirvientes. Bueno, ahora les asignaré sus habitaciones, exclamó Caliway. Ejen, carraspeó Hayden. Luego, con desinterés, eligió el cuarto número 18 y entró. El rostro de Caliway se puso muy rojo, y luego blanco. Apretó su puño con fuerza varias veces, pero solo lo volvió a bajar. Bien, Hayden eligió el número 18. Ahora, Beirut, irás al número 15. Raynor, tú al 16. Hayden se había ido y los demás, Beirut, Raynor y Leilin, pertenecían al grupo de Caliway. El grupo de Guricha no se atrevió a objetar nada. Leilin fue ubicado en el número 20. No dijo nada y fue con prisa a su cuarto. Era bastante pequeño, una parte de una habitación más grande que había sido dividida. Había espacio para una cama, pero casi no había lugar para estar parado. Esto le recordó las cabinas de los trenes de su mundo anterior, que eran igual de estrechas, casi sin lugar para estirar las piernas.
Tener una cama es bueno, tenía que dormir en mi asiento durante el viaje por las grandes llanuras de la muerte, se reconfortó a sí mismo Leilin. Señoras y señores, bienvenidos al dirigible. Soy su capitán, Kirk Fulcroft Cleaver. Les deseo un viaje placentero. Tengo algunos anuncios. Excepto los profesores, el resto no tiene permitido andar caminando ahí, a menos que deseen salir volando. El comedor está en el salón 1, los baños en el 2. El salón 3 es un bar, todos son bienvenidos allí. Dijo una voz grave masculina que resonó en toda la habitación. Leilin miró a su alrededor y notó que el sonido salía de una tubería de bronce amarilla, pero no supo si era un megáfono o un conducto de aire. Estamos despegando. Leilin se sintió liviano mientras la nave se mecía. Se apresuró a llegar a una ventana. La suya tenía el tamaño de una pelota de fútbol y el vidrio era muy grueso, por lo que era difícil ver hacia afuera a medida que el dirigible ascendía. El suelo comenzó a verse más y más pequeño, hasta que el campamento solo se veía como un punto negro. Leilin dejó la espada y la ballesta a un lado y se recostó en la cama. Oí que el profesor Dorote dijo que el viaje durará alrededor de un mes. ¿Cuánto tiempo? Ya han pasado 6 meses desde que dejé a mi familia, y aún no hemos llegado a la academia. Pensó Leilin. Luego cerró los ojos, perdido en sus pensamientos. Dim, dim, don, una melodía sonó y despertó a Leilin. Salió de la cama y miró por la ventana. Solo había oscuridad. Ya era de noche. Señoras y señores, buenas noches. En este momento se está sirviendo la cena en el comedor. El menú de hoy es foie gras, pollo asado con trufas, pan blanco, carne de ardilla. Esta vez, la voz era de una mujer. Leilin se frotó el estómago y velozmente se puso de pie. Se estiró un poco la ropa y corrió al comedor. El pasillo era algo sombrío. Había unas pequeñas lámparas cada unos pocos pasos que producían un resplandor amarillo. Las puertas de las habitaciones de alrededor se abrieron y montones de discípulos salieron de ellas. El salón 1 estaba lleno de discípulos, pero Leilin no vio a ningún profesor allí. Se preguntó si había un salón especial para ellos. En el techo del comedor había una gigantesca piedra de color blanco, que emanaba una luz blanca, como un sol en miniatura. Había largas mesas con sillas blancas, se parecía un poco a una cantina de la universidad. ¡Hey! Leilin, por aquí. En una esquina, Beirut, que estaba sentado con algunos otros de la Academia del Bosque del Hueso Abisal, le hacía señas. Estoy aquí. Leilin tomó una bandeja y unos cubiertos color plata y, luego de pensarlo un poco, eligió una rebanada de pan blanco, una pata de pollo frito, ensalada de frutas y jugo de manzana. Luego se sentó junto a Beirut. Seguro que vinieron temprano, dijo Leilin al llegar. ¿Eres tú el que ha venido tarde? ¿Te quedaste dormido? Dijo Beirut en tono burlón. Leilin se sentó y bebió de un trago media botella del jugo de manzana. Sí, dormí un poco de más. ¿Estamos viajando con otros discípulos? Dijo mirando a su alrededor. En ese momento, además de los discípulos de la Academia del Bosque del Hueso Abisal, el comedor estaba lleno de discípulos de otras academias. Se sentaban juntos de acuerdo a sus academias y algo alejados de los de las demás. Así es, estamos en el mismo dirigible que el refugio del sabio Gotham y algunas otras academias. La torre del anillo de marfil de Enea va en la dirección opuesta, por eso debemos ir separados, explicó Raynor. Con que así es, dijo Leilin con un dejo de tristeza. George y los demás subieron al dirigible de la derecha, y parece que la distancia con la Academia del Bosque del Hueso Abisal es bastante grande. Creo que habrá ciertos problemas de comunicación. Luego de la cena, todos volvieron a sus cuartos para descansar. No parecía haber nada más que hacer más que comer y dormir. Este aburrimiento duró 15 días. Una noche, después de la cena, los grupos no quisieron volver a las pequeñas habitaciones, así que se sentaron alrededor de la mesa y se pusieron a charlar. ¿Qué pasa contigo, Beirut? Le preguntó Leilin, que vio que estaba algo incómodo. En esos 10 días, Beirut, que era un charlatán, había hablado de temas que iban desde su árbol familiar a la preparación de platos en la capital con el cariño con el que se lo contaría a su pareja. Aunque al principio les molestaba, Leilin y los demás se habían acostumbrado a sus palabras, que eran ahora la única alegría en su aburrido viaje. ¿Sí? Todavía quiero oír de tus antiguas relaciones. Se burló Raynor. Ya les he contado todo. Dijo Beirut, mirando hacia arriba en señal de fastidio. No sé qué más decirles. Estoy tan aburrido. Se lamentó. Debes aguantar, solo queda una quincena. Tu hogar estaba lejos del campamento, ¿cómo pasaste todo ese tiempo? Le preguntó Leilin para animarlo, aunque con algo de curiosidad. Mi casa está en el reino Porter, al borde de las grandes llanuras de la muerte.
Llegamos al campamento luego de caminar por 15 días, respondió Beirut, levantando la mirada otra vez, en señal de impotencia. Sin duda, contestó Leilin, sacudiendo la cabeza. Hayden, yo vi esto primero, ¿qué es lo que quieres? Una bandeja de plata cayó al suelo e hizo un estrepitoso ruido. Leilin se volteó y vio a Caliway gruñir, su cabello estaba parado como el de un león furioso. Del otro lado, Hayden pinchó una pata de pollo a la barbacoa con el tenedor. Es de quien la agarra primero. Los que estaban ahí, no solo no intervinieron, sino que parecían desear un buen espectáculo durante el viaje tan cansador. Caliway y Hayden sintieron que el otro era desagradable, especialmente cuando Hayden intentó traer a dos secuaces. Se contuvieron en los conflictos del pasado por miedo, porque había magos cerca. Pero ahora, las cosas parecían fuera de control. Leilin frunció el ceño. ¿Eres tú el que me forzó a esto? Rugió Caliway. Los músculos de su cuerpo se pusieron tensos. Parecía haber añadido otra capa de músculo a su cuerpo. Como era un noble, había entrenado con las técnicas de un caballero. Además, parecía haber encendido su energía vital interior, convirtiéndose en un verdadero caballero. Chip de inteligencia artificial escanea el objetivo. VIP. Caliway. Fuerza. 2, 5. Agilidad. 2, 7. Vitalidad. 3, 0. Estado. Actualmente usa una técnica secreta. Análisis de la técnica secreta. Luego de la circulación, aumenta la fuerza, aumenta la agilidad. Hoy sabrás que debes bajar la cabeza y obedecer a un león orgulloso. Gritó Caliway mientras movía las piernas. Dejó su imagen en la retina de los demás al correr a toda velocidad hacia Hayden. Alerta. Alerta. Se detecta radiación. Estado. Se recomienda alejarse de la fuente de radiación. ¿Se detectó una fuente de radiación? ¿Acaso un mago ha intervenido? Preguntó Leilin. Jaja. Hoy verás quién es el número uno entre los principiantes. Gritó Hayden. Luego sacó una insignia verde de su pecho. Pilis Duasa. Criatura verde. Oye mi llamado, ven al mundo de los mortales. Hayden usaba una voz extraña y un lenguaje muy extraño en su canto, pero, sorprendentemente, Leilin comprendió cada palabra. El encantamiento hizo que una luz emergiera de la insignia verde y que aparecieran del suelo las ramas de una enredadera, que se extendió por el suelo como una serpiente danzando sin control. Aquí las ramas danzantes delante de Hayden lo protegían. Una de ellas fue enviada con fuerza hacia adelante, lo que hizo que Caliway se caiga al suelo. Las ramas comenzaron a enroscarse a su alrededor, hasta cubrirlo completamente. Solo podía verse su cara. Un artefacto mágico. Gritaron exaltados los discípulos a su alrededor. Para usar un artefacto mágico debe ser al menos un discípulo nivel 1. ¿Ya fue promovido a discípulo nivel 1? Aclamaba la multitud, mirando a Hayden con respeto, algo que hizo que Caliway se pusiera aún más rojo de furia. ¿Cómo es esto? Bueno, si juras obedecerme, te liberaré, dijo Hayden mientras caminaba hacia donde estaba Caliway. Jamás. El orgullo de la familia León no será deshonrado por mí. Las venas de Caliway estaban a punto de explotar. Entonces, no tengo otra opción. Hayden se encogió de hombros. Las ramas continuaban apretando y algunos sonidos empezaron a oírse desde adentro. Parecía que algunos huesos de Caliway se habían roto. Los discípulos de alrededor no pudieron soportarlo más, e intentaron convencer a Hayden de que se detuviera. ¡Bang! El dirigible se inclinó y las luces se atenuaron. Algunos discípulos terminaron en el piso. ¿Qué pasó? ¿Fue algo de turbulencia? Los ojos de Leilin brillaron. Las ventanas se abrieron violentamente y fuertes ráfagas de viento ingresaron. Junto al fuerte sonido del viento, había además millones de descargas eléctricas de color azul que se dispersaban en todas direcciones. Al ver esto, las pupilas de Leilin se redujeron al tamaño de una aguja. ¿Una tormenta eléctrica? ¿Dónde están los magos del dirigible? Se preguntó. Insignificantes alimañas, ¿cómo se atreven a entrar en los dominios de la poderosa Pendra? Dijo una voz que resonó junto a una fuerte tormenta. Capítulo 19. La llegada a la academia. Es un hada de las tormentas adulta. Maldición. ¿Cómo es que encontramos esta clase de cosas en el camino? ¿No lo despejaron antes? ¿Dónde están los magos de las academias? Necesitamos su ayuda. Se oían voces llenas de confusión. Activemos primero el hechizo de defensa de mayor alcance. Si no lo hacemos, es seguro que aquellos discípulos morirán. Luego de algunos encantamientos, todas las paredes del dirigible se vieron envueltas en una luz blanquecina. Todos los agujeros brillaron de color verde, ya que las ramas se extendieron y bloquearon firmemente cualquier abertura.
Lei Lin jadeaba intensamente, su cara estaba toda roja. Cuando la gigantesca hada de las tormentas habló previamente, todos los discípulos sintieron una fuerza fría como el hielo que los oprimía. Inmensa, sin límites, malicia pura. A Lei Lin le costaba respirar. Por suerte, luego de que se activara el hechizo de defensa, Lei Lin dejó de sentir la presión sobre su cuerpo y se sintió mucho mejor. De no haber sido así, la mayoría de los discípulos habrían muerto sofocados en cuestión de minutos. Humanos, deben pagar el precio de la estupidez que cometieron. Chilló la gigantesca hada de las tormentas. Cuando las ondas de sonido atravesaban el hechizo de defensa, la luz blanquecina vibraba. Poderoso ser de la naturaleza. Por favor, calma tu furia. Tenemos una carta aquí. Dijo una voz familiar cerca de Lei Lin. Era el capitán del dirigible. Es el acuerdo que tenemos con su majestad, el rey de las hadas de las tormentas, que nos permite pasar por aquí. La voz de Kirkwall estaba llena de confianza. ¿Un acuerdo? Dijo la enorme hada de las tormentas con desconfianza. Luego, con un rugido, exclamó. Pendra es libre. Ese acuerdo no me obliga a nada. Sigue así. Arrasa. Dami Kambutra. Al decir aquel encantamiento, la tormenta se volvió 10 veces más violenta. Demonios. Es una vagabunda, así que me gané la lotería. Dijo Kirkwall, exasperado. Ya no tenía la confianza de antes. Todos, ataquen juntos. Luces de distintos colores brillaban incesantemente afuera. Chocaban con los rayos. El dirigible comenzó a balancearse. Lei Lin se puso algo pálido. Solo podía rezar porque los magos usen su poder para ahuyentar a esa maldita hada de las tormentas, o no podría escapar, ya que estaba atrapado muy alto en el cielo. ¡Bang! Luego de otro ruido, el dirigible se estabilizó. ¿Se ha ido? Es solo una hada de las tormentas que recién ha madurado. Se la puede comparar, como mucho, con medio mago elemental. Hay 9 de nosotros aquí, es lógico que huya. Podían oírse las discusiones de los magos afuera. Por supuesto que no requirió mucho esfuerzo de su parte, lo que tranquilizó a los discípulos. Como era de esperarse, todos gritaron y aclamaron al oír esas palabras. ¡Hurra! Por nuestros magos. ¡Demonios! Creí que caería y terminaría como carne picada. Jaja. Miren a ese cobarde, se hizo en los pantalones. Todos se burlaron del desafortunado discípulo y se liberaron del miedo que había en sus corazones. Lei Lin observó a su alrededor. Cuando el hada de las tormentas habló anteriormente, Hayden ya había liberado a Kaliweir, que parecía haber escapado. Aún así, y aunque lucía algo pálido, Hayden mantuvo su postura de vencedor. El chip de inteligencia artificial no detectó que Hayden llevara un artefacto mágico antes. Eso quiere decir que lo obtuvo ahora, y solo pudo haber sido mediante Dorote. Parece que luego de obtener el artefacto mágico, Hayden ha estado incitando a Kaliweir, no podía esperar a tener una pelea. Si no hubiera sido por este incidente, probablemente habría logrado su cometido, se dijo a sí mismo Lei Lin. Debido a la interrupción del hada de las tormentas, la pelea entre Hayden y Kaliweir quedó irresoluta. Desde ese momento, Kaliweir intentó con todas sus fuerzas evitar los lugares en los que se encontraba Hayden. Al parecer lo intimidaba el artefacto mágico de su oponente. Aquella pelea tuvo gran influencia en los pensamientos de Lei Lin. Kaliweir ya había activado su fuerza vital interior, había pasado su prueba y se había convertido en un caballero hecho y derecho. Sin embargo, es débil como un corderito frente a un discípulo con un artefacto mágico. Parece ser que la fuerza de los magos supera enormemente a la de los caballeros. Al principio pensaba que debía activar mi fuerza vital interior, pero después de esto, si no lo he hecho antes de llegar a la escuela, dejaré de intentarlo. Debo concentrar toda mi atención y energía en mis estudios para convertirme en mago, decidió Lei Lin. El tiempo pasó, poco a poco, y el dirigible finalmente llegó a otro continente. Además del incidente con la gigantesca hada de las tormentas, el dirigible tuvo varios encuentros con otras criaturas voladoras. Esto hizo pensar a Lei Lin que no solo los mares de la muerte eran difíciles de atravesar, los cielos también lo eran. Afortunadamente, el acuerdo de Kirkwall fue bastante efectivo con aquellas grandes criaturas y no se inició ningún conflicto. Durante aquel tiempo, el dirigible descendió varias veces para dejar a discípulos y profesores, por lo que poco a poco se fue vaciando. Otros 10 o 12 días pasaron sin que se dieran cuenta. ¡Bang! El dirigible aterrizó y todo el interior se sacudió. Hemos llegado al páramo del hueso abisal. Atención, todos los discípulos de la Academia del Bosque del Hueso Abisal, favor de tomar sus cosas y descender del dirigible de forma ordenada, dijo una voz que sonó en todas las habitaciones. Hemos llegado, finalmente.
Leilin juntó sus cosas y salió del pequeño lugar que lo había albergado por el último mes. Hayden, Caliway, tomen asistencia por favor. Dorote sostenía un bastón negro con una gran joya verde en la punta. Está bien. Hayden y Caliway asintieron y comenzaron a contar a los presentes. Leilin observó a Caliway. Desde el incidente en el comedor, el joven se había vuelto muy callado y la mayoría del tiempo lo pasaba refugiado en su habitación. Su rostro se veía mucho más sombrío que antes. Por el contrario, Hayden estaba lleno de vida y, por lo que decían algunos rumores, ya había sido aceptado como aprendiz de Dorote. Los aprendices eran diferentes al resto de los discípulos, tenían una mejor posición y podían obtener de su profesor una gran cantidad de conocimiento avanzado de forma gratuita. Unas 12 personas salieron del dirigible. ¿Entonces esta es nuestra academia? Se ve un tanto desolada, pensó Leilin, al mirar a su alrededor. Había unos pequeños senderos con signos de que otros los habían usado anteriormente y un cartel de madera en el medio del cruce, lleno de agujeros. En él había direcciones escritas en negro, señalando los distintos lugares. La tierra de las sombras y la muerte, el páramo del hueso abisal. Las palabras se retorcieron y Leilin sintió que el cuero cabelludo se le adormecía. Jeje. Síganme. Dorote se estiró sin prisa, sus huesos crujieron y chirriaron como si fuera a desarmarse en cualquier momento. Presten atención. Aunque los discípulos de la academia hacen una limpieza programada, aún hay algunas criaturas corrompidas y malvadas deambulando por aquí. Así que, si pensaban alejarse del grupo, creo que podremos darles nuestras condolencias a sus cuerpos poco después. Dorote se rió un poco. Las caras de los discípulos cambiaron por completo. Siguieron a Dorote de cerca, por miedo a perderlo. De a poco cruzaron el páramo del hueso abisal. ¿Qué es eso?, preguntó Leilin, que caminaba en el medio del grupo cuando vio algo brillar detrás de él. Parecía ser una criatura azul con un cuerno. Chip de inteligencia artificial, comienza el escaneo. Tarea iniciada. Comienza escaneo, dijo el chip de inteligencia artificial con una voz robótica. Criatura desconocida de energía alta. Fuerza estimada. 3, 4, agilidad. 4, 5, vitalidad. Alrededor de 5. Evaluación. Extremadamente peligrosa. SSS. Sea lo que sea, es mucho más fuerte que los lobos gigantes y debe tener algunos trucos bajo la manga. Un caballero solo podría morir de encontrarse a uno. Leilin se apresuró a adelantarse en el grupo. En aquella tierra en la que el peligro acechaba, parecía que solo el esqueleto vestido de negro, el profesor Dorote, le daba seguridad. Parece que nuestros pequeños discípulos finalmente entendieron los peligros, dijo Dorote con indiferencia. Las llamas verdes de sus ojos brillaban. El grupo siguió avanzando y muy pronto, la tierra seca e infértil dio paso a algunos árboles. Poco después Leilin se vio ingresando a un bosque oscuro. No sabía si era una ilusión, pero sintió que la luz del sol se volvía más tenue al entrar al bosque. Había algo de neblina a su alrededor, que daba una sensación de frío. Advertencia. Advertencia. Se acerca una criatura con energía alta. Posición. En el aire. Advirtió el chip. Leilin miró hacia arriba y se agachó con prisa. K fue un ruido penetrante. Un cuervo negro con ojos rojos bajó en picada y pasó por donde estaba Leilin, con sus afiladas garras en dirección al rostro de una discípula. ¡Bum! Una bola de un líquido verduzco golpeó al cuervo, que cayó al suelo con un graznido. Un humo blanco ascendió, tenía un efecto corrosivo. La discípula permaneció como encadenada al suelo y, de repente, comenzó a llorar intensamente. En cuestión de segundos, el cuervo había desaparecido sin dejar rastro, solo una marca en el suelo corroído. Parece que esos cuervos de ojos rojos han aumentado su número otra vez. Tendré que enviar más misiones cuando lleguemos y hacer que los discípulos limpien este sector. ¿Qué es lo que están mirando? Vamos. Dijo Dorote. La discípula se frotó los ojos y apretó los dientes al caminar. Leilin, sobresaltado, se apuró a seguir. Luego de otra hora de caminata, el grupo llegó al centro del bosque del hueso abisal. Esto es, dijo Leilin al ver la gran superficie frente a él. Lo que había frente a sus ojos era un gran cementerio. En el corazón del bosque del hueso abisal, había un enorme cementerio. Estaba decorado con mármol blanco y negro, parecía lujoso, aunque abandonado por algún tiempo. Muchas de las tumbas tenían plantas creciendo sobre ellas, algunas incluso frutos. Algunas veces, los cuervos graznían sobre ellas, lo que creaba una atmósfera terrorífica. Bienvenidos a su hogar de sombras y muerte, el bosque del hueso abisal. Dijo Dorote con una risita. No importa cómo lo viera Leilin, Dorote parecía alegrarse de su desafortunada situación. Capítulo 20.
La elección del mentor. La Academia del Bosque del Hueso Abisal tiene un sentido del humor irónico, ¿eh? La academia realmente está ubicada bajo un cementerio, dijo Leilin sacudiendo la cabeza. De todas formas, se sentía cómodo. Los poros de su cuerpo estaban abiertos y absorbían el aire del ambiente. Chip de inteligencia artificial. ¿Cuál es la situación actual? VIP. Estableciendo tarea. Tomando muestra del entorno. Análisis en proceso. Hay un aumento significativo de un tipo de partícula de energía que resuena en la consciencia del huésped. Se estima que son partículas de energías oscuras y de las sombras. Dijo la voz del chip. No me sorprende. Aquí hay un incremento de las partículas de energía que obviamente beneficia a los magos de los elementos oscuros y de las sombras. Es como en las novelas de mi mundo anterior, donde se debe ocupar un área que esté llena de energía espiritual cuando se practican las técnicas de cultivo de los inmortales. Leilin entendió un poco mejor las elecciones de la academia. Contraseña. Para ese entonces, Dorote ya había llevado al grupo hasta el área central del cementerio, donde había una tumba enorme. Piedras de mármol color negro apiladas una encima de otra hacía que la estructura pareciera un gran castillo negro. Al lado de la puerta de mármol había dos estatuas de piedra. A la izquierda, un perro de dos cabezas con espinas por todo el cuerpo. A la derecha, una lombriz con un par de alas y colmillos filosos como navajas. Emanaba un aura cruel. Ambas estatuas eran muy realistas. Tenían joyas negras en lugar de ojos y parecía que estuvieran vivas. Cuando Dorote pasó por enfrente de las estatuas, la lombriz del lado izquierdo habló con una voz seca. Cada vez que abría y cerraba la boca, caía al suelo polvo de piedra. Suficiente. Jumal, ¿no me reconoces? A Dorote se lo notaba molesto. Apenas Dorote terminó de enunciar la pregunta, la lombriz de tierra y el perro gigante comenzaron a reírse a carcajadas. Sus voces provocaron un fuerte viento que volteó las túnicas de los discípulos. Dorote. Aunque nos conocemos bastante, las reglas son reglas. Las dos estatuas parecían haber cobrado vida. El perro gigante se lamió las patas y dijo con una voz femenina. ¿Te gustaría jugar con nosotros? La lombriz de tierra levantó una garra e hizo un gesto humano, como una señal, y dijo. Entonces ven. Me pica todo el cuerpo. Está bien. Está bien. Déjame pensar. Dorote lo miró con fastidio. Oh. Maldición. Realmente debería cortarle la cabeza al cerdo que hizo este maldito hechizo de formación defensiva y metérsela donde tú ya sabes. Vociferó Dorote. Apúrate y dilo. ¿Cuál es la contraseña? El gran perro soltó un rugido. Podían verse chispas saliendo de su boca. La contraseña secreta es. Odio los huesos apestosos, dijo Dorote con una voz suave. Leilin tuvo que usar toda su fuerza para no reírse tras lo que había escuchado. Sabía que, aunque Dorote estuviera usando una calavera en la cabeza, estaba muy enojado. Ja ja ja. La contraseña es correcta. La lombriz y el gran perro se rieron a todo volumen, y luego de eso, los dejaron pasar. Apuesto a que el supervisor que nos está viendo a través de su bola de cristal se está riendo de nosotros sin parar, dijo el gran perro, luego soltó una risita y volvió a la plataforma de piedra donde estaba originalmente para convertirse de nuevo en una estatua. PFF. Uno de los discípulos no pudo contenerse más y se le escapó un ruido. Los ojos de Dorote se encendieron con llamas verdes. Parece que tenemos que enseñarles mejor a los nuevos discípulos sobre cómo respetar a sus profesores. Dorote chasqueó los dedos. ¿Qué es esto? No te acerques, no te acerques. El discípulo que se había reído retrocedió varios pasos y cayó al suelo lamentándose en voz muy alta. Rousey. ¿Qué es eso? Preguntó un discípulo que estaba detrás de él y dio un paso al frente. No, no te acerques. Rousey gritó y su cara comenzó a mostrar todo tipo de expresiones. Al ver esto, los discípulos cercanos sintieron escalofríos. Los magos son iguales entre ellos, por lo que pueden hacerse bromas. Sin embargo, un discípulo siempre debe ser humilde. De repente, Leilin entendió el código de conducta del mundo de los magos. Solo igualando su fuerza uno estará en la posición de hablar con el otro. Hayden y Caliweir también estaban inmersos en sus pensamientos. Levántenlo y entremos, dijo Dorote mientras señalaba a Rousey que todavía estaba gritando. Sus dos servidores fueron hasta donde estaba Rousey y lo levantaron, uno de cada lado. Ellos dos son por lo menos grandes caballeros, pensó Leilin, sorprendido al ver cómo los servidores dominaron a Rousey con tanta facilidad. Detrás de la puerta de la tumba, se encontraron con una escalera de piedra que bajaba en espiral hasta lo más profundo, donde todo era oscuridad y no se podía ver nada. Dorote usó su bastón para golpear el suelo como si fuera una puerta.
Don comenzaron a encenderse unas llamas azules una por una, haciendo que el suelo se ilumine. A pesar de la diferencia en el color, se parecen a las de los castillos de la Edad Media. Exclamó Leilin. Luego bajó las escaleras de la Academia del Bosque del Hueso Abisal. No supo durante cuánto tiempo caminó bajo la luz de las llamas azules, pero seguramente fueron más de 20 minutos. Es tan grande. La superficie bajo tierra es mucho mayor a la del cementerio que está arriba. Casi parece un reino subterráneo, calculó Leilin en silencio. La Academia del Bosque del Hueso Abisal se construyó en el año gregoriano 324, ya casi han pasado 1000 años. El fundador de la Academia fue Merlin Falegrewilk. Dorothy iba al frente y de vez en cuando les compartía algunas palabras de orientación. La puerta que atravesaron previamente es la puerta principal. Además de esa, hay muchas más salidas dentro de la Academia. Una vez que se conviertan en verdaderos magos, pueden enviar una solicitud y elegir una tumba inhabitada y vacía como su entrada personal, explicó. El labio de Leilin no paraba de temblar. ¿El propósito de convertirse en mago es obtener una tumba? ¡Qué encantador! Despotricaba Leilin en su corazón. Luego del desafortunado chico que usó Dorothy como ejemplo, no se atrevía a decir nada en voz alta. La Academia del Bosque del Hueso Abisal se divide en muchos sectores. Dormitorios, salones, laboratorios, jardines, el puesto de intercambio, el área de misiones, etc. Alguien vendrá luego para su iniciación y les dará las ubicaciones exactas. Ahora todos deben seguirme al sector de administración y registrarse. Luego comenzarán la selección de sus profesores. Dorothy llegó a la entrada de un salón algo más grande y señaló a la inscripción en la puerta de acero. Dijo: aquí es la administración, aunque creo que ninguno de ustedes deseará venir aquí en el futuro. Al ver los símbolos en la puerta, que parecían tanto palabras como patrones, Leilin se dio cuenta que nada era como lo que había visto en el pasado. Oh. Olvidé que ustedes aún no conocen el lenguaje antiguo Virón, dijo Dorothy, golpeándose suavemente la cabeza. No se preocupen, son conocimientos básicos para los encantamientos, los aprenderán en el futuro. Dorothy, entra. Dijo una voz de anciano desde adentro. Las puertas de acero se abrieron automáticamente. Una mano de acero abrió la cerradura e incluso les hizo señas para que pasaran. Leilin siguió a Dorothy hasta adentro y se percató de que este salón era extremadamente grande. Un hombre viejo con barba blanca y cejas rojas estaba sentado en el gran escritorio negro. Garabateaba algo con una pluma y junto a él había una pila de pergaminos. Detrás del hombre había infinitas estanterías de más de 10 metros. En ellos había pergaminos y hasta bolas de cristal puestos desordenadamente. Parecía una biblioteca. Llegas tarde. El hombre bajó la pluma y su cara arrugada sonrió con gentileza. Tuvimos algunos problemas en el camino, una hada de las tormentas vagabunda que provocó cierto daño en el dirigible, por eso el retraso, explicó Dorothy. ¡Qué mala suerte!, contestó el hombre. Luego miró a los discípulos de más atrás y sus ojos brillaron. Los escaneó hasta llegar a Hayden. Parece que obtuviste una gran recompensa por este viaje, por supuesto. Contestó Dorothy y señaló a Hayden. Ven aquí, Hayden dijo mientras lo tironeaba hacia él. Ya tengo un contrato con él, es mi aprendiz personal ahora. Apresúrate. Prepara el procedimiento. Dorothy tomó una pila de formularios de un saco negro y pesado y se la dio al hombre. Discípulo de grado 5, nada mal. El hombre sacó un objeto parecido a un par de anteojos con hilos de oro alrededor del marco y lo colocó sobre su nariz. Definitivamente. Melda, ese parásito, en verdad me metió en problemas, jajaja. Ahora quiero verlo enojado. Presumió a los gritos Dorothy. Entonces, Hayden, ¿deseas convertirte en el aprendiz personal de Dorothy?, preguntó el hombre. Acepto, respondió en voz baja Hayden luego de mirar a Dorothy. Perfecto. El hombre tomó una hoja de pergamino y escribió algo en ella. Luego le entregó a Hayden una bolsa negra y le dijo: esto es tuyo, agárralo fuerte. ¿Ya está todo listo? Le he estado enseñando esas técnicas de meditación, ahora debo volver y apurarme con mis experimentos. Ya era bastante difícil encontrar algo de inspiración durante el viaje, pero no tenía a mano ningún ingrediente. ¿Sabes cuánto sufría?, chillaba Dorothy mientras tironeaba a Hayden. Rápidamente dejaron la habitación. Bueno, la tarea del señor Dorothy está completa. Lo que sigue ahora son las cosas que deberían tener en cuenta. El hombre golpeó con el puño el escritorio y llamó la atención de los discípulos detrás de él. Luego dijo con satisfacción: ya que todos ustedes cumplieron con el pago y con las normas del contrato, ya son discípulos de la Academia del Bosque del Hueso Abisal.
Ahora todos ustedes comenzarán con la selección de sus profesores. Existen dos métodos para elegir un profesor. El primero consiste en colocar su nombre dentro de la bola de cristal. Mi tesoro elegirá el nombre de un profesor para ustedes. Este método es totalmente gratis. Perdone, ¿cuál es su tesoro? Preguntó tímidamente un discípulo. El hombre comenzó a reírse y de repente apareció sobre la mesa una pitón negra. Es mi mascota mágica. Spotty. No conoce a ninguno de ustedes, así que creo que lo más justo es que ella elija. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más, respondió el discípulo que, al ver a la gigantesca serpiente, retrocedió con velocidad. Existe también otro método, en el cual los discípulos eligen a sus propios profesores. Aquí conmigo tengo una lista con una pequeña introducción de cada profesor, además de sus requerimientos, para que puedan elegir. Por supuesto, si eligen este método, deberán entregar un cristal mágico como pago.